Hola Ariel, ¿qué tal? ¿Tenés alguna consulta? ¿Cómo andan? Hola, profe, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Bien, bien. Repasando Veo un que está poco. Maxi. ¿Qué tal, Maxi? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Adriana? Bien. Se me ocurrió hacer una clase de consulta porque de la otra comisión tengo varios también que van a rendir flotante. Entonces unifiqué en este horario, total es una clase extra. Este, Bueno. ya que estamos, mientras puede ser que entren otros. ¿Vos qué querías preguntarme de las notas? ¿Que yo revisara qué? Porque no te entendí y después cuando yo te mandé, vos no me contestaste. No, no es que quería que revises, te ofrecía antes de subir las notas si querías controlar algo. No, ese comentario nada más que te mandé, pero nada más. Está bien, está bien. Bueno, vamos a ver qué preguntan. Yo en particular a vos y a los otros docentes no invité porque como es feriado, dije, bueno, yo que no tengo mucho que hacer hoy, este, podía darles la clase a los chicos como si no fuera feriado. En el turno de la mañana temprano les dije que le iba a dar tarde porque te imaginas que no voy a dar clase a las 8 porque nadie iba a venir. Ni yo, porque a las 8 estaba durmiendo. Las películas me matan. Bueno, a ver, ¿quién pregunta algo? Así vamos armando, tomando calor. Por ejemplo, alguno de los que está presente aún, vamos, una cosita, espérame. ¿Va a rendir el primer parcial? Porque en la comisión 1B hay un alumno que podría llegar a recuperar en el flotante primer parcial. Vamos a ir por orden, digamos, como somos varios y hay varias cosas. ¿Del primer parcial hay alguien hoy? Acá no. Bueno, a ver, ¿qué querías vos preguntarme, Camila, del segundo de álgebra de Boole? Camila recién preguntó un ejemplo de cómo se resolvería una álgebra de Boole, pero no especificó. Claro, eso es lo que estoy leyendo. A ver, Buenas, ¿se escucha? sí, claro. Por Sí, ejemplo, yo tenía dudas con el punto del examen sí. en el que teníamos que resolver si era o no una álgebra de Boole. Bueno, eso fue un error general. Qué bueno que me preguntás. Sí, yo vi el video que vos subiste de la clase anterior, pero Sí, quise volver a entrar y el link no me dejaba. Por eso te no, lo no, vuelvo porque a el video no consultar. se ve. El video no se ve. No sé qué pasó con la grabadora, que lo único que tomó fue la voz. Ahora sé que está grabando, espero que sea cierto, porque esta tecnología nos está matando. Se dice una cosa y después el resultado fue otra. No entendí qué pasó, porque la máquina figura como que está grabando sonido y visión, pero ahora estuve chequeando que no me pasara lo mismo. Bueno, el asunto es el siguiente. Ustedes se entusiasmaron con verificar una sola cosa del álgebra de Boole. Si yo doy un conjunto, y esto viene para cualquier ejercicio ese del segundo parcial, también para las otras partes. Si yo digo que tengo una terna, suponete, o B, vamos a ponerle, y acá tengo los enteros. Acá tiene una operación peso y una operación estrellita, ¿está bien? Donde peso
le exijo solamente que sea cerrada. ¿Qué quiere decir que sea cerrada? Que si doy A y B en Z, cuando hacemos A peso B sea un elemento de Z y que sea, por ejemplo, conmutativa, y que estrellita sea cerrada, lo que quiere decir que también a estrella B pertenezca a Z y estrella tenga neutro, por ejemplo, que quiere decir que hay una E perteneciente a Z, tal que A estrella E sea lo mismo que E estrella A y sea igual a A. No me alcanza con verificar nada más que estas 3 o 4 cositas para decir que esto es un anillo. Un anillo requiere muchas condiciones. ¿Está bien? Piensen ustedes el ejemplo que conocen de anillo, le voy a cambiar acá, así no tengo que escribir nada. El ejemplo de anillo es cuando tienen la suma usual y el producto usual de los enteros. Es decir, ¿qué me refiero a la suma usual? El que aprendieron en Jardín de Infantes por poco. Esa es la suma usual y el producto es el producto de 1 por 1, 1, 2 por 3, 6, etc. El que aprendieron cuando eran chiquitos. Donde acá lo que tienen es que los enteros con la suma debe ser un grupo conmutativo. ¿Está bien? Y para que esto sea un anillo, tiene que pasar que la operación de producto, ahora vamos a decir lo que es un grupo conmutativo, y la operación de producto cumple lo que cumple en los enteros, pero para que sea un anillo alcanza menos que lo que cumplen los enteros. Alcanza con que puntito sea cerrada, que además sea asociativa y que tenga neutro. No se necesita para hacer un anillo, pero si tiene, se dice que es un anillo con unidad. Esto es adicional. Tampoco se necesita que sea conmutativo, eso es digamos, además, vamos a poner así. Si puntito es con unidad, es decir, tiene neutro, y que, vamos a poner así, además puntito es con unidad, tiene neutro, que en el caso de los enteros es el 1. Después, que sea conmutativo. Que A puntito B es lo mismo que B puntito A, eso es que sea conmutativo. Pero una cosa importante para que sea anillo es que puntito se distribuye la suma. Es decir, si yo tengo A puntito B más C, es lo mismo que A puntito B más A puntito C. ¿Está bien? Bueno, hasta acá es un anillo. Pero como tengo un 1, va a ser un anillo con unidad. Como la la operación de producto usual en los enteros es conmutativa, entonces es un anillo con unidad conmutativo. Ahora, lo que tienen que ustedes entender es que para que una terna donde hay un conjunto y adentro de ese conjunto uno puede definir 2 operaciones,
sea un anillo, tiene que verificar todas estas propiedades. Entonces, cuando uno define una estructura más compleja en cuanto a que es más novedosa para ustedes, como es un álgebra de Boole, una álgebra de Boole no es solamente un conjunto donde definimos algunas operaciones, sino que esas operaciones tienen que cumplir determinadas propiedades. Entonces, ¿qué les pasó a ustedes? A muchos, digamos, que la mayoría de ese ejercicio o lo hizo mal o no lo hizo. Depende del tema, tenían o los enteros con la suma usual, el producto usual, una operación de complemento, el 0, el número 0, y un 1, el número 1. Donde esa operación, así, era lo que definía el complemento de un elemento. Y el complemento de un elemento era el opuesto del elemento. Entonces, ustedes piensen en el orden de los enteros. Supongamos, en el otro tema acá decía R, pero el problema es exactamente igual. Acá, si ustedes acá tienen el número 3, por ejemplo, entonces se decía que el complemento de 3 es menos 3. ¿Está bien? Es decir, si esto es 3, menos 3 está acá. Entonces, es cierto que esto tiene definida una operación interna binaria, una operación interna binaria, una operación unaria, tiene un elemento distinguido que es el 0 y tiene un elemento distinguido que es el 1. Pero si yo no verifico que pasan los axiomas que definen una álgebra de Boole, que son 8 o 9, depende de cómo uno los numere, porque algunos, como son simétricos, a veces se ponen todos juntos, no puedo decir que eso es una álgebra de Boole, no me tengo que quedar con eso. Y entonces ustedes lo que no hicieron fue verificar los axiomas. Hay dos axiomas importantes que tendrían que haber verificado. Que ustedes piensen que la estructura visual de una álgebra de Boole es una cosa así. Acá tienen un 0 y el más grande de todos tiene que ser el 1. Es por eso que se acuerdan que tienen un teorema que dice que cualquiera es el elemento de la álgebra de Boole. Cuando le suman 1, se quedan en 1. Y cualquiera es el elemento. Cuando lo multiplican por 0, se quedan en 0. ¿Qué quiere decir? Que nunca puedo ir más abajo que el 0 y nunca puedo ir más arriba que el 1. Está diciendo esta propiedad. Ahora, si ustedes piensan en los números enteros, acá yo tengo el 1 y acá tengo el 3. Y acá tengo, estoy ampliando este dibujito de arriba, y acá tengo el menos 3. Uno de los axiomas que tiene que cumplir para hacer una álgebra de Boole, uno de los axiomas fundamentales para hacer una álgebra de Boole, y ahí es donde es la gran diferencia del cálculo aritmético común que estamos habituados de jardín de infantes. El álgebra de Boole es que X más su opuesto, dice esto, o su complemento me tiene que dar 1. En este caso sería que X más menos X es 1 adentro en Z o en R, como quieran. Depende del tema lo que les tocó. Fíjense que si ustedes suman 3 más menos 3, ¿les da 1? No, les da 0. O sea que si no verifica este axioma genérico, este es el axioma, no me acuerdo cuál, pero no importa, creo que es el 8, no hay que saber uno de los axiomas en número, pero sí lo que verifican. Entonces, como se definió el opuesto, o el complemento por medio del opuesto, no verifica este axioma. Entonces, si no verifica este axioma, chau. No es álgebra de Boole.
Con que alcanza con que uno no se verifique. Si quieren otro ejemplo más trivial, este teorema se verifica. Fíjense, si ustedes hacen 1 más 1, les da 2, ¿no? Y esto es distinto de 1, por ejemplo. Entonces, el único que se les va a verificar es este. Pero los otros, no. Otro axioma que tienen que verificar para el complemento. Los axiomas del complemento son este y que X por su complemento me dé 0. Esto es axioma. O sea que uno tiene que mirar que para que algo sea una álgebra de Boole, esto tiene que ser cierto para cualquier X. ¿Qué pasa si sigo con el 3 y el menos 3? Si ustedes hacen 3 por menos 3, les da menos 9, y es distinto de 0. Por lo tanto, otro axioma que falla. Alcanza con que falle un axioma para que no sea álgebra de Boole. La mayoría de ustedes no verificó eso. Muchos sí dijeron que como 0 era el más chico y 1 era el más grande, entonces, bueno, ahí ya tenían que esto no se verificaba en una álgebra de Boole. Hubo alguna contestación muy escueta de esa forma, yo lo interpreté como bien, pero, digamos, otros no se dieron cuenta y dijeron, bueno, contestaron sin pensar que tienen que verificar los axiomas, chicos, y eso es muy grave, ¿no? Es decir, no... Y era una cosa muy elemental. Fíjense que poniendo un elemento entero, porque el 3 también es real, ¿no es cierto? Un elemento real y su opuesto, lo sumaban y se daban cuenta que no les daba 1. O los multiplicaban, salvo que fueran 0, se los multiplicaban y no les daba 0. O sea que ninguno de estos dos axiomas verificábase en la estructura que le habían propuesto. Entonces, todos se quedaron pensando, bueno, esto es cerrado, todo elemento tiene opuesto, hay un 0, hay un 1, pero no verificaron qué propiedades fundamentales tenía que cumplir y que eran estas dos para que fuera una álgebra de Boole. No sé si Camila ahora con eso está. Sí, si se puede hacer un ejemplo en el que sí sea un álgebra. Bueno, pero ¿por qué no podían decir que son una álgebra de Boole? Sí. Porque el problema estuvo ahí para mí. Bueno, un ejemplo de álgebra de Boole. De lo que ustedes conocen, el único álgebra de Boole que podríamos charlar sería el conjunto de las partes. Si uno tiene un conjunto, porque hay otros ejemplos obvios de álgebras de Boole, pero que no los hemos trabajado en el curso. Por ejemplo, vamos a decir partes de E con la unión, la intersección, el complemento, el vacío y E. Donde E, por ejemplo, es A, B, C, y no voy a poner más, bueno, D. Hay que tomar las partes de E. ¿Qué son las partes de E? Todos los subconjuntos de E metidos en una bolsa. Entonces, vacío, tienen que estar los unitarios. Hay que tener paciencia porque como este conjunto tiene 4, vamos a tener que en las partes de E hay 16. Bueno, entonces primero escribo el que no tiene nada, los que tienen 1, ahora los que tienen 2. A ya jugó con los otros 3, ahora tengo que agarrar a B y hacerlo jugar con los que no jugó. B no jugó con C y tampoco con D. B ya jugó con A, con C y con D. Ahora tiene que jugar el C con el D
y no voy a tener más binarios. Ahora ternarios. Entonces, a este le voy a ir agregando lo que le falta. A A y a B, ¿qué le falta? Le falta C, y a B le falta D. ¿Algo más le falta? No, porque lo voy pensando para allá. A C, ¿qué le falta? Si yo le pongo B, es este. Si le falta D. ¿Sí? A, D, ¿qué le falta? Le falta B. Si le pongo B, me da esto. Si le pongo C, me da esto. Bueno, a ver, a B, C, ¿qué le falta? Les estoy indicando una manera de ver cómo pueden fabricar un conjunto de partes. Si a B, C, ¿qué le falta? Le falta A. Si le pongo A, ya lo tengo, A, B, C. Si le pongo D, es A, B, C, D. El B, C, D no está todavía. B, C, D. Bueno, ahora tengo el BD. Al BD, ¿qué le falta? A. Si le pongo A, es este que está acá. Si le pongo C, BDC es este que está acá. Si no tengo más nada que agregarle, entonces, a ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y el único que me falta es el propio E. Eso es las partes de E. Entonces hay que fabricar el conjunto de partes de E, que es todo esto. Bien, ahora, ¿cuáles son las operaciones? Las operaciones son la unión. Entonces, ¿y cuál es el complemento? Acuérdense que el complemento de un elemento cualquiera respecto de quién voy a tomar, en este caso de E, son los, vamos a ponerle I, pertenecientes a E, tal que I no pertenece a X. En el complemento de un conjunto son los elementos que no están en ese conjunto, pero sí están en el grandote. Bueno, esas son las operaciones que tenemos. La unión, acuérdense que la unión es estar en alguno de los dos conjuntos. La intersección es estar exactamente en los dos conjuntos. Y el complemento es no estar en el conjunto y estar en el grandote. Todos estos conjuntos que están adentro de las partes de E, todos están contenidos en E. Yo no voy a hacer el dibujo porque es bastante complicado, pero está en el apunte. Y el apunte, ahí nos damos cuenta que acá tenemos E arriba del todo, tenemos varios elementos, y acá tenemos el vacío. Inmediatamente arriba del vacío están los unitarios. Porque en el diagrama de Hasse se ordenan por contención. Entonces, acuérdense que es lo que yo recién les dije, cuál era la pinta que tenía un álgebra de Boole. Y acá arriba puede tener 4 conjuntos que son exactamente los complementos de estos. Son los casi, uno menos que, son los ternarios. ¿Cuál es el complemento respecto, en este caso, de E, del conjunto vacío? Bueno, todo lo que no está en el vacío, pero está en E, y eso me va a dar E. ¿Cuál es el complemento respecto de E del unitario A? Es decir, todo lo que está en E, pero no está en A. El complemento va a ser
B, C, D. Y así van agarrando cualquier conjunto de los que están en las partes, por ejemplo, y si ustedes miran el complemento respecto de E, por ejemplo, de BC, es lo que está en E, pero no es BC. Entonces eso les va a dar A y D. ¿Está bien? ¿Cuál es el complemento respecto de E del conjunto BCD? Es decir, ¿qué es lo que está en E y no está en este conjunto BCD? Es el A. Bueno, este lo puse de ejemplo a propósito para que vean que si ustedes toman complemento dos veces, si al complemento de A les dio esto, y ahora a esto le toman el complemento, vuelven a tener A. Es una de las propiedades que le pedimos a algo para que sea un álgebra de Boole. Entonces, el ejemplo generador del concepto de álgebra de Boole, porque Boole es el que se da cuenta de la relación que hay entre la lógica, los conjuntos, es él, y entonces él es el que fabrica una estructura que llama álgebra de Boole porque tiene todas estas propiedades. ¿Cuáles propiedades? La que metió como axiomas para tener un álgebra de Boole. Entonces, el ejemplo típico de álgebra de Boole es un conjunto de partes. Otro ejemplo típico, pero que es mucho más abstracto, es pensar en una estructura de formas proposicionales y en esas formas proposicionales pensar que la relación de complemento en la clase, pero eso es mucho más abstracto. Hay un video que yo armé, pero no es lo que estamos haciendo en el curso como ejemplo para ustedes. Se dio como ejemplo para que lo tengan, pero es pensar en la clase de equivalencia de la fórmula de las partes, y ahí, perdón, de las fórmulas del álgebra proposicional clásica, y ahí fabricar el álgebra de Boole. Pero los ejemplos de álgebra de Boole que tienen son los que se dieron en clase. El más clásico de todos es este. Y más que eso no te van a pedir. Lo que te van a pedir es, o lo que se les va a pedir, porque no, lo otro es mucho más abstracto, se les va a pedir que simplifiquen elementos de un álgebra de Boole, por ejemplo. Es decir, ¿qué quiere decir? Damos operaciones adentro de un álgebra de Boole y ver, usando los axiomas, cómo las podemos reducir. Un ejemplo de álgebra de Boole es este, y lo que me importa es que miren acá cuál es la formita que tiene esto. Cuando uno hace el diagrama de Hasse, acá abajo queda el elemento más chiquito y acá arriba queda el más grande. Y nunca se van a pasar, porque si a E lo unen con cualquier cosa, por la propiedad que tiene la unión respecto de la contención, siempre se van a quedar allá. Y tampoco, si los elementos son disjuntos, la intersección les va a dar el vacío. Y entonces es por eso que A intersección B, por ejemplo, da vacío, o A intersección su complemento, que está acá arriba, que sería C, acá es un D. El complemento sería BCD, es decir, lo que no está en A está acá arriba. BCD es uno de los conjuntos más grandotes. De los más grandotes son los ternarios. Y entonces este conjunto, intersección como no tiene nada en común, da vacío. Bueno, esas son las propiedades que ustedes tienen en un álgebra de Boole. Ahora, no sé si Camila, eso era lo que querías preguntar. Sí, sí, entendí. Gracias. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿me esperan un segundo? Yo estoy sola hoy en mi casa y sonó el timbre y tengo que ir a ver porque me tenían que traer un paquete para los chicos. Un segundito. Vayan pensando un ejemplo donde ustedes quieran que yo simplifique.
Los regalos del Día del Niño con atraso. Bueno, a ver, supongamos que me hacen simplificar algunas cosas en un álgebra de Boole. U otra cosa, ¿quieren eso? ¿Quieren eso? Sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Bueno, suponete que tenés x punto y prima más x más z. A ver, ¿cuánto nos daría esto? Entonces, acá lo que voy a poner acá una prima, qué sé yo, para trabajar un poco con algunas propiedades. Acá la operación importante es puntito. Y puntito todo ese puntito está con una prima. Entonces, lo que tenemos que prima es el complemento. Entonces, por De Morgan, De Morgan dice que si uno tiene x por y prima, es x prima más y prima. Y si tengo x más y prima, es x prima punto y prima. Son las dos leyes de De Morgan que llamamos así, y hay otra ley de De Morgan, pero muchas veces la llamamos de doble negación, que es x prima es x. En realidad, estas son las tres leyes de De Morgan, que el complemento de un producto es la suma de los complementos. Fíjense que traducido a intersección sería que si yo tengo un conjunto A intersección B y hago el complemento, es el complemento de A unión al complemento de B. Esta, en el caso de las partes, es esta. Y esta todos la hemos verificado en el apunte de conjunto. Esta es que A unión B complemento es la intersección de los complementos. Acuérdense que la unión es como la suma, la intersección es como el producto. Y esta es el complemento del complemento vuelve a dar el conjunto. Entonces, ¿por qué hago referencia a eso? Para que ustedes, de alguna manera, más que es abstracto, humanicen las propiedades. De alguna manera, intenten recordarlas. Entonces, ¿cómo voy a trabajar esto que está acá? Bueno, le voy a aplicar esta primera ley de De Morgan y va a ser x' más y' más x más z. ¿De acuerdo? Ahí apliqué De Morgan, que la voy a tachar por problemas de mi pizarrón chiquito. Profe, una consulta. Ahí en el primer término no queda igual porque no queda x' por x', porque tiene dos veces prima y no. No. El que va a quedar igual es el i, pero acá tenés un elemento por otro. Suponete, si vos tuvieras 3 está bien. por 2... Está bien. No es que x', es x' 6. Bien, el único que te va a quedar igual es este. Sí, ahí me digo. X' más y' es y. Más x más z. Acá te apliqué, entonces, acá, primer paso, ley de Morgan, 1, vamos a poner, ¿cuál es la 1 de De Morgan?
Suponete que esta la llamamos 1, ¿está bien? Entonces, para pasar de acá a acá, esto lo transformé en esto por la ley de De Morgan 1. Para pasar de acá a acá, usé De Morgan 3, donde De Morgan 3 es esta, que tomar 2 veces el complemento no pasa nada, digámoslo así. Entonces, I'' se me transforma en esto que está acá. ¿Está bien? Ahora, como en un álgebra de Boole todas las operaciones son conmutativas, ¿qué quiero decir? Todas. La suma y el puntito son conmutativas. Entonces, puedo conmutar acá y me va a quedar x' más x más y más z. Y x' más x es uno de los axiomas que yo les estuve recordando hace un rato. Acuérdense que si tienen x más su complemento, da el 1 del álgebra. Entonces, esto es, estas ya las borro porque ya las usé. Hay un axioma. No importa que ustedes se acuerden el número, lo que importa es que pongan qué axioma van a usar. X más X, su complemento da 1, ¿no? Entonces eso es 1 más Y más Z. Y hay un teorema, un resultado, y es que 1 más cualquier cosa da 1. Nunca me puedo pasar de 1. Acuérdense, el 1 es el más grande. Por más que yo al más grande le sume algo, me quedo con el más grande. Es lo que pasa en una álgebra de Boole, de las partes. Si ustedes al conjunto más grande, que sería el E, le suman lo unen con otro conjunto, como está contenido, se queda en el conjunto. ¿Está bien? No se pueden sobrepasar. No sé si me entienden. Si yo tengo A, que es el 2, 3, 7, por ejemplo, y B, que es el conjunto 2, 3. ¿Qué pasa si hacen A unión B? ¿Qué va a dar A unión B? Abren el micrófono y me contestan. ¿Qué da A unión B? ¿Qué les da para este A y para este B A unión B? 2 y 3. La unión, ¿qué da? ¿Qué es la unión de dos conjuntos? Para estar en la unión hay que estar en alguno. Entonces, ¿acá tengo que poner el 2? Sí. ¿Tengo que poner el 3? Sí. ¿Tengo que poner el 7? ¿El 7 está o no en la unión? ¿Por qué está el 7 y por qué está en A? Lo que vos dijiste es la intersección. Para estar en la intersección hay que estar en los 2. Entonces es 2, 3. ¿De acuerdo? En cambio la unión da el más grande. ¿Y por qué nos da el más grande? Y bueno, porque el 2, 3 está adentro de A. Entonces no te podés pasar del conjunto más grande. ¿Entendido? Bueno, acá pasa lo mismo. Si al 1, que es el más grande, le sumo A, como I es más chico que 1, la suma de estos dos me da 1. Entonces me queda 1 más Z. Y por la misma razón, 1 más Z me da 1. Es decir, que la operación, vamos a borrar esto, el resultado de lo que me propusieron el resultado de esto, habiendo hecho todas las cuentas y usado lo que sabemos, al final nos dio 1. ¿Y por qué nos dio 1? Repito, porque entre este término del álgebra de Boole
le aplico la propiedad de Morgan y es el complemento de un producto, es la suma de los complementos. Y estos dos no dicen nada. Después, acá apliqué, ¿qué es el complemento de I'? El complemento de I es I sin complementar. Después, ¿qué hice? La suma es conmutativa, me queda X' más X. Esta suma da 1. Y después que 1 más cualquier elemento da el 1, es lo que apliqué, que estos dos sumados dan 1. Volví a aplicar que 1 más Z es 1. Por lo tanto, la suma es 1. Esta suma propuesta es 1. ¿Hacemos otro? Empezaron los correos de ventas a molestarse. Bueno, ¿quieren que haga otro de estos? Sí, profe. Bueno. Son todos distintos, pero al final de cuentas son todos iguales, chicos. Llega un momento que uno los incorpora, ¿eh? ¿Tienen otra clase de consulta el miércoles o tienen clase de alguna otra materia o parcial? Vayan pensando y después me dicen. Bien, supongamos que tenemos X más Y por Z, todo prima. No sé qué va a salir, porque yo estoy inventando. Más Z por X igual. Vamos a ver a qué es. Bueno, entonces, acá de Morgan. ¿Cuál es la operación más importante de este término? Fíjense que la operación más importante es la suma en este caso. ¿Está bien? Porque a esto le estoy sumando esto que está acá. Entonces voy a usar de Morgan para la suma. De Morgan para la suma es que si tenés X más Y prima, lo transforma en prima por Y prima. Es decir, que el X, el complemento no es distributivo en la suma. Lo que ocurre que transforma el más en por y ahí tengo los complementos de las cosas. Entonces va a ser X prima por, pongo un paréntesis, y por Z prima. Entonces, importante meter paréntesis, ¿eh? Acuérdense que los paréntesis están trabajando en matemática y los paréntesis son importantes. ¿Por qué los paréntesis son importantes? Porque nos limitan de dónde a dónde va una operación. Es decir, el paréntesis formalmente nos hace no ambigua una conversación. ¿De acuerdo? Entonces es importante el uso de los paréntesis. Es lo mismo que si ustedes tienen 3 más 4 por 5, lo que tienen que hacer es 4 por 5 y a eso sumarle 3. Y si en cambio yo escribo así, y no digo nada de que el producto es menos potente que la suma, puede ser que algún alumno pueda interpretar que lo primero que tiene que hacer es esto y después multiplicar por 5. Y no, lo que hay que hacer es hacer 4 por 5, que da 20, sumarle el 3, eso da 23, y si algún chico despistado hace 3 más 4, 7, por 5 les da 35, ¿no? Entonces, los paréntesis son fundamentales. No sé cómo hay que obligarlos a ustedes que usen paréntesis, porque por el no uso del paréntesis el otro día en un ejercicio que era facilísimo, hicieron unas metidas de pata
extraordinaria. Después vamos a hacer ese que hicieron mal. Bueno, entonces, acá la operación fundamental es la suma. Entonces, la suma se transforma en producto tomando los complementos de lo que tenemos a ambos lados. Después viene más z por x. Entonces, lo que usé fue esta operación o propiedad de De Morgan. Ahora, x' por. Acá tengo un complemento de un producto. Es la que usamos hace un ratito. Si uno tiene x por y complemento, es la suma de los complementos. En este caso va a ser y' más z'. Esto es esto, no apliqué nada. Entonces, de acá, de este renglón acá, pasé usando esta propiedad de complemento. ¿Se entiende? Si no entienden, me preguntan. Acá, lo que vamos a usar es la distributividad. Entonces me va a quedar x' por y', para ver si sirve para algo, x' por z' más z por x. De ahí creo que me quedo ahí. ¿Por qué? Porque a uno le interesaría achicar más las cosas, ¿no? Pero acá fíjense que tienen z por x y acá tienen la z' por x'. No pueden sacar entre estos lados nada factor común. Y no se me achica nada. ¿No se pueden juntar la z' con z y x' con x'? Y volvés acá. No te sirve para nada. Más achicado no queda. Digamos, más achicado sería volver arriba, ¿no? Pero no puedo simplificar más nada. Porque esto no es el complemento de esto, ¿no? Es al revés. El complemento, esto es la suma a ver, voy a probar lo siguiente, ¿eh? Si esto lo pienso como doble complemento, podría escribir, pero creo que no sirve para nada. A ver, x' y' más esto que tengo acá sería el complemento, sería x', z' por zx'. No sirve para nada lo que quiero hacer. Porque a ver si puedo, estoy viendo si se puede llegar a algo mejor. Esto sería tener x más z, esto es x más z', más, de acá tengo este complemento, el primer complemento sería z' más x', después complemento. Y no me sirve para nada.
O sea que vuelvo a llegar acá. Porque no es el complemento de un elemento más el otro, ¿no? Son cosas distintas. Esto que tengo acá adentro no es lo que tengo acá. Entonces no puedo llegar a nada mejor. Queda ahí. Queda ahí. Sin esto. No tengo manera de reducir más. Al contrario, se extendió, ¿no? Pero bueno, ese es el resultado. Bueno, a veces no. Inventando así no necesariamente me va a quedar algo más chiquito. Vamos a hacer otro. A ver, estoy inventando, por lo tanto, no necesariamente me va a dar algo más chico. Pero igual, lo importante es ver cómo trabajamos las propiedades. A ver si ahora tengo X más Y' por Z. Déjenme pensar un poco. Esto va a quedar X' Z más Y' Z. Más X. Bueno, vamos a poner que es medio fácil, pero no importa. A ver qué nos da. Bueno, entonces acá aplico De Morgan. Esto va a ser X' por Y' por Z más X por Z. ¿Bien? Esto, por propiedad asociativa, podría poner Z, o distributiva si quieren, podríamos poner así, X', Y' más X, todo por Z. Apliqué propiedad distributiva del producto en la suma. Y a ver si acá podemos hacer algo. Acá, ¿qué podría hacer yo? X es lo mismo déjenme pensar, X es lo mismo que X por 1 y en lugar de 1 podría poner Y más Y'. Y entonces esto sería X por Y más X por Y'. A ver si nos conduce a algo. Esto es algo que uno podría llegar a usar. X por 1, X es lo mismo que X por 1. ¿No es cierto? Entonces, X, si en lugar de 1 escribo Y más Y', entonces X es lo mismo que tener X por Y más X por Y', que voy a reemplazar acá. Ahora van a ver por qué. Entonces acá, en lugar de escribir esa X,
voy a escribir x por y más x y prima. Todo esto está por z. Yo para ver si podemos reducir algo, y por otra parte estoy usando propiedades que una vez se puede tener que usar. Si ustedes miran este término y este otro, pueden sacar factor y prima. Y prima, factor común de x prima más x. Más x por y. Todo esto por z. Esto es 1. Entonces le va a quedar y prima por 1, que es y prima, más x por y, todo por z. Y ahora mi duda es si puedo volver. No, si vuelvo es lo mismo que tenía antes. Quedó muy parecido, me parece, profe, a lo que había antes, ¿no? Y sí, queda muy parecido. Más que eso no voy a lograr. Me quedan dos términos. Me queda esto. Porque podría haber sacado z afuera y queda así. Digamos, esto es lo mismo que esto. No queda. Porque no puedo sacar más factor común. No, yo estaba intentando ver si podía sacar algo más, pero no. Porque si yo acá vuelvo a poner un 1 como y por y prima, me queda lo mismo. O sea que esto va a quedar ahí. No hay vuelta. Lo mejor que hay es esto, que es equivalente a tener esto. Menos de 3 términos no tengo. Menos de 3 términos no voy a tener. Bueno, a ver, vamos a poner otro para trabajar. En x' por y' más x por z, está bien hecho el ejercicio también. ¿Cómo? Si lo hubiéramos dejado el ejercicio en x' por y' más x... Acá está bien. Está bien, claro. Ahí también es lo mismo. No, quería ver si había algo que pudiéramos hacer x más... Quiero sacarle un 1 a propósito. Vamos a ver si este lo podemos reducir un poco. Simplemente para jugar un poco con los axiomas y ver qué es lo que uno puede hacer en algún determinado momento, nada más. Si puedo achicar esto un poco más. Esto puedo pensar que acá tengo un 1. Bueno, a ver, espera. Entonces, x es lo mismo que tener x por 1. Más x por z. Puedo sacar x afuera. Factor común de 1 más z. Y 1 más z es 1. Lo que hice fue cambiar este x por x por 1. Entonces saco x, factor común, y me queda x por 1 más z. Y 1 más z es 1, entonces me queda x por 1, y eso es x. Ahí, por ejemplo, tiene utilidad transformar el x en x por 1, porque puedo sacar el x afuera, me queda 1 más z es 1, y x por 1 es x. Es decir, que el resultado de todo esto da 1. ¿De acuerdo?
Eso es una cosa que uno puede hacer en algún determinado ejercicio. En no todos los ejercicios vamos a tener suerte de poder simplificar. Los que nos dan en los parciales siempre están pensados como para que podamos simplificar. Y además nos ponen el resultado donde tenemos que llegar. Entonces eso también es una ventaja, porque nos están orientando qué propiedades podemos hacer. Todos los ejercicios son distintos, pero las propiedades que podemos usar son siempre las mismas. De Morgan, de un producto, distributiva, de Morgan, de una suma, de doble negación. Mucho más que eso no se puede. Después después que 0 por cualquier cosa nos da 0, Digamos, estas son las clásicas. Y que X por su complemento da 0. Estas más las de Morgan son las que siempre van a tener que usar en algún momento de la simplificación. No hay otra cosa que se pueda usar. Estas las tienen que saber sí o sí. Digamos, cuando ustedes preguntan, ¿y qué tengo que saber sí o sí? Bueno, esto en un álgebra de Boole, estas cosas las tienen que manejar. Lo mismo que la distributividad, y después, por ejemplo, la idempotencia, ¿no es cierto? Que X más X es X y que X por X es X. Esas son las que tengo que saber, los axiomas importantes que tengo que saber y que son novedosos, ¿no es cierto? Estos son novedosos y se dan en un álgebra de Boole, no en el álgebra, en los anillos, por ejemplo. Ahora, otra cosa que pasó y que no... Sigo con el segundo parcial, ya voy a pasar al tercero, que fue sorprendente. Por ejemplo, les decían, supongamos que sea en Z, la operación, vamos a ponerla así, donde esta operación para 2 elementos está definida como A más B por 2. Se me ocurre, no era del ejemplo, pero supongamos que me dicen, hay una operación definida para elementos enteros entonces me preguntaba, el par Z con esta operación definida de esta manera, ¿qué propiedades tiene? ¿Qué propiedades tiene? Bueno, las propiedades que nosotros vamos a indagar para que tenga son las propiedades que estamos habituados que tengan la suma y el producto en los números enteros o en los números reales. ¿Cuáles son las propiedades que uno intenta investigar? La cerrada, o ley de cierre, o ley interna, como la quieran llamar. ¿Qué quiere decir? Que no me escape del conjunto, haciendo la operación peso, que sea asociativa Para la asociativa tengo que agarrar 3 elementos y tiene que pasar que si yo asocio así, ¿y qué quiere decir asocio así? Puse los paréntesis de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que primero tengo que operar A con B, el resultado de eso lo opero con C y quiero ver si eso me da igual o no a A peso B peso C. Es asociativa si pasa esto. Después, otra que tengo que mirar es la conmutativa.
la conmutativa es que A peso B de lo mismo que B peso A. Después, otra que tengo que mirar es el neutro. ¿Qué quiere decir neutro? Que haya un elemento particular, en este caso de Z, y que cuando opera a derecha e izquierda con A, no lo haga nada. Entonces, supongamos que me dieron esta operación. Esta operación significa que A peso B es hacer la suma del resultado que se obtuvo de B multiplicado por 2 y sumado con A. Esta operación es cerrada. ¿Por qué? Hay que justificarlo. Porque si A y B son enteros y 2 es un entero, B por 2 es un entero y A es un entero. Por lo tanto, esto más este entero da un entero. Eso lo tienen que escribir. No dar un ejemplo de A y B, que pasó en algún caso de alumno. Ustedes tienen que decir, como A es un entero, B es un entero y 2 es un entero, entonces B por 2 es un entero y A es un entero, y como la suma habitual en Z es cerrada, A más B por 2 es un entero. Por lo tanto, A pesito B es entero. Todo esto tenían que contestar para si le preguntaban si esta operación era cerrada. Decir por qué era una operación cerrada. Decir que B por 2 es un entero porque el producto es cerrado. Después, si A es un entero, como la suma habitual en Z es cerrada, A más este entero me da un entero, por lo tanto es cerrada. ¿Es cerrada? Sí. ¿Es asociativa? Vamos a tardar un poco más, porque asociativa hay que probar eso. Entonces, vamos a calcular uno de los lados. Por ejemplo, vamos a calcular eso. A peso B, después peso C. ¿Qué me da A peso B? Va a ser esto. Va a ser A más B por 2. A esto, ahora después le tengo que hacer peso C. ¿Cómo debo interpretar la ley de definición de la operación? Acá esta ley lo que está diciendo, que al primero le sumes el segundo multiplicado por 2. Entonces ahora el que juega de primero es esto, el que juega de segundo es esto. Entonces va a ser A más B por 2, le tengo que sumar el que juega de segundo, que en este caso es C, multiplicado por 2. Y esto me da lo que me da, digamos, me da A más B por 2 más C por 2. Ahí espero. Yo lo voy a subir acá por problemas de pizarrón. Esto es el primer miembro de la igualdad a demostrar si es que es asociativa. Ahora vamos a calcular esto. Entonces planteamos
peso, B peso C. Entonces va a ser A peso el resultado de B peso C. ¿Qué es B peso C? El que juega de primero en esta definición genérica es B y el que juega de segundo es C. Entonces, ¿qué hace la operación esta aplicadas a B y a C? Es el primero más el segundo multiplicado por 2. Ahora, ¿qué es A peso esto que ahora es segundo? Es el primero, que es A, más el segundo, donde el segundo es todo esto, multiplicado por 2. Y eso nos va a dar A, por propiedad distributiva, 2B más 4C. ¿No es cierto? Porque 2 por multiplico acá y me da 2B más 4C. Entonces, mi pregunta es, ¿esto es lo mismo que 2B más 4C? Pregunto a la popular, a ver, ¿esto y esto son iguales? ¿Qué opinan? Contesten por chat o abren el micrófono porque somos poquitos. ¿Son iguales? Es lo mismo tener 2B que 4, tener 2C que 4C, ¿son iguales? Son distintos. Son distintos. Ojo con eso. Entonces, como son distintos, para reforzar que son distintos, ahí doy un contraejemplo. ¿Está bien? Cuando ustedes quieren reafirmar que son distintos, dan el contraejemplo, que es muy distinto a demostrar algo con ejemplos. El contraejemplo sirve para reforzar que son distintos. Entonces, como a los ojos ustedes ven que 2C no es lo mismo que 4C, entonces le dan un valor a A y un valor a B y un valor a C, donde esto que está acá sea distinto de esto. Se dan cuenta que acá tienen A y A, no hay problema. 2B y 2B es lo mismo. El problema está que acá tienen 2C y acá tienen 4C. Entonces, no va a ser asociativa. Entonces, la pregunta, por ejemplo, si B vale 2 y C vale 7, ¿qué pasa? No, digo, que se le da valor y se hace el ejemplo cuando son distintas. Como en el otro caso del examen, que eran no había que dar el ejemplo. Acá, si ustedes al valor de C le dieran 0, les daría igual. Ahí no hay que darle valor para darle 2C y 4C son distintos siempre que C sea distinto de 0. Entonces, esa es la precaución. Cualquier valor de C que no sea 0, no es cierto que 2C es lo mismo que 4C. Entonces, qué sé yo, a mí se me ocurrió darle C 7. Le podría haber dado 1, le podría haber dado 1, que son enteros. Le podría haber dado 5, menos 5, 10, lo que se le cante. El único valor prohibido para que 2C me dé lo mismo que 4C es el 0. Si meten 0 para el valor de C, ahí sonaron. Pero hay que poner un valor distinto de 0, porque la dificultad, no sé si notan, que este cachito, obviamente que es lo mismo que este cachito. En lo que se diferencia esto de esto es en el 2C y el 4C. Entonces el C no puede ser 0, para que reviente el ejercicio. Porque uno, hablando... Lo que yo pregunto, ahí está dando ese ejemplo porque no es asociativo. ¿Cómo? Está dando ese ejemplo de darle valor porque no es asociativo. Porque no vale la igualdad. ¿Mm?
Entonces, si valiera la igualdad, no se da este ejemplo. Eso es lo que yo le estoy preguntando. no. Si vale igual, no hay que dar ejemplo. Espera, terminemos esto y después te explico. Suponete, vamos a hacer esto. Entonces, si A vale 1, sería 1 peso 2, después peso 7, sería 1 más 2 por 2, peso 7. Y nosotros ya sabemos que esto es 1 más 2 por 2 más 7 por 2. Hacen la cuenta y acá les va a quedar 1 más 4 más 7 por 2, 14. Entonces nos queda 15, 14, 19. En este caso, esta cuenta da 19. Esto nos da 19. Ahora, el segundo miembro, que es esto, de la igualdad que queríamos probar que no es cierta, es 1 más 2 por 2 más 4 por 7, que es lo que encontramos acá. Y acá les queda 5 más 4 por 7, 28, 5 y 28, 33. Entonces, ahí es donde terminan de ver que la asociatividad no se da. Lo plantearon para ver si era cierto. Y ven que hay un ejemplo donde no vale. También puede pasar que si ustedes son muy rápidos mentalmente o lo hayan hecho en borrador, directamente en el examen ponen el contraejemplo. Pero ¿cómo lo expresan? No es asociativa porque si hago para A igual esto y hago esto, me da distinto. También es válido. Pero ponen, no es asociativo porque sí. Para este valor de A, B, C me da distinto. ¿Está bien? No sé si la operación va a ser esta. Ahora, vamos a mirar si es conmutativa. Entonces, lo que quiero que interpreten cómo tienen que hacer este tipo de cosas. Si yo les hubiera preguntado, ya vieron que no es asociativa. ¿Es cerrada y asociativa? No. Si hubiera una pregunta que dijera, ¿es un grupo? ¿Qué contestarían? Que no. Que no. Muy bien. ¿Por qué contestarías que no? Porque para que sea grupo tiene que ser cerrada, asociativa y otras cosas más. Como no es asociativa, ya grupo no es. ¿Entendido? Bueno, ahora vamos a ver cómo haríamos lo de conmutatividad. A peso B, la pregunta ¿es igual a B peso A? A peso B es A más 2B. O B por 2, como quieran. B peso A es la primera, que la que juega de primera es B, más 2 veces la segunda. Y entonces la pregunta es si estas dos cosas son iguales. ¿Qué opinan ustedes de estas dos cosas? ¿Esto es igual a esto? ¿Son iguales? No. No, en general no. En el único caso que serían iguales si A y B fueran iguales, ¿no es cierto? Pero si ustedes toman A igual a 1 y B igual a 0, si se les antoja, entonces A
peso B es 1 más 2 por 0 y les da 1. Y B, peso A, sería 0 más 2 por A. Y A yo dije que valía 1. Entonces me da 2. Entonces, no son iguales. Fíjense que yo primero intenté ver si eran iguales. Como a ojo me doy cuenta que esto no necesariamente es igual a esto. ¿Y cómo reafirmo que no son iguales? Dando un ejemplo. ¿Bien? Doy un ejemplo, entonces no es conmutativa. Veamos si tiene neutro. Veamos si tiene neutro. Porque las propiedades son independientes una de otra, ¿eh? Entonces veamos si tiene neutro. Para que tenga neutro tendría que haber un elemento distinguido en el conjunto de los enteros, tal que E peso A es lo mismo que A peso E y de A. Entonces uno toma, que en realidad estas son 3 igualdades, toma una y se fija si hay algún E entero, tal que con A me devuelve A. Ahora, ¿qué es E peso A? E peso A es E más 2A, porque el que juega de primero es el E, el que juega de segundo es el B, y esto ustedes quieren que dé A. Y lo que no conocen es E. Entonces, E es A menos 2A. Entonces, E vale, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es? Un A menos 2A es menos A. ¿Está bien? Y ahora lo que tienen que probar, ese lo sacamos usando esta igualdad. Tienen que probar que verifica la otra igualdad también. Es decir, ahora habría que mirar si es cierto que A peso E me da A. ¿Y qué E voy a usar? Menos A. Es el que me salió de la primera. Entonces sería A peso E. Mi propuesta es que sea A más menos A allá. Primero lo planteo y después lo hago. A más B por 2. Y sería A más, en lugar de B, menos A por 2. Y esto me queda A menos 2A, nos da menos A y no nos da A. Por lo tanto, no tiene neutro. Porque esto me tendría que haber dado A. Y no me da A, me da menos A. Entonces, no tiene neutro. Porque el candidato a neutro era el menos A. Y el menos A que obtuve de la primera igualdad no me sirve para la segunda. Acá es un E, perdón. No me sirve para la segunda igualdad. Entonces, no tiene. Por otro motivo más, que no puede ser grupo, porque un grupo tiene que ser cerrada, asociativa, tener neutro. Si no tiene neutro, no tiene sentido que verifique si tiene opuesto. Entonces, esta operación, definida en los enteros, lo único que tiene como propiedad interesante es que es cerrada. Es cerrada, no asociativa, no conmutativa y no tiene neutro.
Si no tiene neutro, claramente no tiene opuesto. ¿Alguna duda? Me preguntan. Profe, ¿Sí? vamos a hacer uno que es, No te escuché. vamos a hacer uno que es A peso B igual a 2AB A ver, espérate que me lo dictas. A peso B igual a... igual a 2 por AB. Dios, no te escucho bien. A 2 con... 2 por A por B. Y yo creo que esa no lo van a volver a tomar. Pero... A ver. Bueno, las preguntas que me voy a hacer son las mismas. Si es cerrada, si es conmutativa, si es asociativa, etc. Entonces, suponete que me pregunto lo primero de todo, que es cerrada, porque de ahí empiezo a seguir, porque mi intención es, si esa operación que me están dando es un grupo, digamos, esa es la aspiración que tiene una operación dentro de los conjuntos, ¿no? Ver si es grupo. Por lo tanto, lo primero que me pregunto es si es cerrada. Bueno, ¿por qué va a ser que sí? Y bueno, porque dados A, B y 2 en Z, el producto usual es cerrado, entonces 2 por A por B es un entero. Entonces, la operación es cerrada. Sí. ¿Es asociativa? Tengo que ver si se cumple esto. ¿Entendido cómo justifican que es cerrada, no? Como el 2, o como el A, el B y el 2 son enteros, 2 por A por B es un entero. Por lo tanto, la operación es cerrada. No me pongan A igual a 3, B igual a 4, no. En general. Entonces es cerrada. Vamos a ver si es asociativa. ¿Qué quiere decir? Si A peso B peso C da lo mismo que A peso B peso C. Bueno, vamos a calcular esto. Esto sería A peso B va a ser 2 por A por B peso C. Entonces, la primera es esta que está acá. Y la segunda es C. Entonces esto va a ser 2 veces la primera por la segunda. Ahora, como todo esto es el producto adentro de los números enteros, esto es lo mismo que tener por asociatividad del producto en los enteros, 2 por 2 es 4, por A, por B, por C. Entonces digo que 2 por 2 es 4, y porque lo puedo asociar porque es el producto usual de enteros, 2 por 2, 4, A por B por C. Muy bien. Eso lo dejo así, esto me dio 4 ABC. Ahora vamos a calcular el otro lado, que es este. Muchos no justificaron este ejercicio. Puede ser que si tenían A peso, B peso C, lo vieron tan sencillo que no lo justificaron, ¿eh? Entonces hay que calcular primero esto. A peso, ¿y qué nos da B peso C? El que juega de primero es B y el que juega de segundo es C. Entonces va a ser 2 por B por C. Y ahora tengo que hacer A peso este segundo. ¿Y cómo está definida? 2 veces el primero, que es A,
por el segundo. Acá había que justificar un poquito más, es decir, el producto en los enteros es conmutativo y entonces esto me quedaba 2 por 2 por A por B por C, y como también es asociativo, 2 por 2 es 4 ABC. La mayoría de ustedes, de los que yo corregí, no dijeron que podían conmutar y podían asociar 2 por 2. ¿Está bien? La justificación en la mayoría de ustedes fue escasa. Efectivamente es asociativa, pero había que justificarlo. Siempre hay que justificar en matemáticas. Bueno, entonces, es cerrada, es asociativa. Vamos a ver si es conmutativa. Entonces, asociativa, sí. Bueno, A peso B me dará lo mismo que B peso A. Entonces, A peso B es 2 por AB. Y B peso A es 2 veces la primera por la segunda. Y ahora, estas dos cosas efectivamente son iguales, pero hay que decir que 2AB es igual a 2BA porque el producto en Z es conmutativo. Casi nadie tampoco justificó. Pero en realidad lo correcto es justificar. Esto es igual a esto porque el producto usual en Z es conmutativo. Muchos pusieron directamente que esto era igual a esto sin decir nada. Mal no se los consideró. Bueno, ahora vamos a ver si tiene neutro. Profe, no le escuché lo último. ¿Qué dice? 2 por A por B es igual a 2 por B por A, ¿por qué? Porque el producto en Z es conmutativo, es decir, tener A por B es lo mismo que tener B por A, pero hay que decirlo. ¿Entendido? Listo, gracias. La mayoría no lo dijo, pero creo que nadie le bajó puntos por eso. Entonces, ahora me pregunto si hay neutro. ¿Qué quiere decir que haya neutro? Si existe un número entero especial tal que E peso A sea lo mismo que A. Fíjense que como ya probé que es conmutativo, en realidad la otra exigencia que tengo que cumplir, que es que A peso E también me da, en este caso particular, como ya probé que es conmutativo, en realidad no la tendría por qué hacer. Pero además no está así la hago. Entonces, A peso E, que lo estoy buscando, de modo que si hago E peso A, porque estoy diciendo, ¿existe alguien particular que pase esto? Bueno, a ver, ¿qué tendría que pasar? E peso A es 2 veces E por A. Y yo quiero que eso me dé A. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos lo siguiente. Es una ecuación 2EA igual a. ¿Qué es lo que no conozco? El E.
Eso es lo que estoy buscando. Y quiero que E sea entero. Entonces hay que despejar E de acá. ¿Por qué hice esto? Porque en los enteros no se puede pasar dividiendo. Entonces, A, factor común de 2E menos 1 igual a 0. ¿Cuándo esta igualdad es cierta? Cuando A vale 0, acuérdense que un producto de enteros es 0 si uno de los dos es 0. Entonces yo tengo que A por 2E menos 1 es 0, A vale 0, o si no, 12 menos 1 es 0. Por lo tanto, 12 tiene que ser igual a 1 y entonces E tiene que ser igual a 1 medio. ¿Y qué pasa? Escucho la Popu. ¿Puede ser E igual a 1 medio? No, porque yo quería ver si esta operación tenía neutro en los enteros. Y el E tiene que ser un entero. Y 1 medio no es un entero. Por lo tanto, esta operación no tiene neutro. Si no tiene neutro, ¿puede ser grupo? No. Porque acuérdense que para que sea grupo tiene que ser cerrada, asociativa y con neutro. Y esta es cerrada, asociativa, conmutativa y no tiene neutro. Si no tiene neutro, no es grupo. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si aparece en un parcial una pregunta como esta, analizar si tal operación, si Z o los reales, si Z con tal operación es un grupo, además de probar la asociatividad con neutro. Porque neutro yo les camino corto. ¿Bien? No es un aditamento que el, la situación, digamos. Es algo más que un grupo, pero para poder ser un grupo conmutativo hay que ser un grupo. El orden, a ver si algo es un grupo, es asociativa. Si la asociativa anda, tengo que digo, y tiene otro sí. Bien, si todo elemento tiene opuesto. Entonces, si es cerrada, asociativa, neutro y todo elemento tiene opuesto, es grupo. Después, si quiero saber si es grupo conmutativo, entonces digo y lo conmutativa. Orden. ¿Entendido? Para segundo parcial, miren la. Profe, se le escucha mal ahora. ¿Sabe algún problema en la grabación? Porque me está teniendo cada rato problema de conexión. Sí, Yo veo que tengo. se la escuchó entrecortado la última parte, se perdía la imagen. No sé, dice problema de conexión, pero tengo toda la rápida de conexión, o sea que no sé qué puede pasar. Sí, anda con el costo. Bueno, lo importante
para este segundo. A ver, no te escuché para nada. Escribí, a ver. Se escucha se escucha entrecortado, profe. No entiendo lo que dice. No sé. Viene la figura. Todavía pasamos la. ¿Les interesaría una clase de miércoles a los que quieran? A mí sí, por favor. A mí también, profe. El, el miércoles, ¿en qué momento del día sería? Profe.